Hermanos, buenos días. Hoy es 14 de septiembre del año 2025. Estamos estudiando, repasando pregunta por pregunta del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Hoy todavía nos encontramos en la pregunta número 51, pero vamos para la segunda parte. Dios mediante, esto se compone, o esta pregunta, de 3 partes. Ya vimos la semana pasada, vimos 2 aspectos, hoy vamos a ver otros 2 y Dios permitiendo, el próximo día del Señor vamos a ver otros 2. La pregunta 51, mis amados, es sencilla. ¿Qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a vivos y a muertos? ¿Cuál es el consuelo que nosotros tenemos cuando meditamos en que ciertamente va a haber un juicio? Y miren lo que dice la respuesta. Dice que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto a aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas, pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo a gozos celestiales y gloria eterna. Bueno, bendito sea el Señor, hermanos queridos. Miserias y persecuciones, no diría que son el mejor par de amigas de cada uno de nosotros, pero ciertamente son las 2 compañeras constantes de nuestras vidas, miserias y persecuciones. El Señor nos libró de la maldición, eso ya lo hemos dicho muchas veces. El Señor no nos promete en ningún momento de nuestras vidas que no vamos a sufrir ni miserias, ni tristezas, ni persecuciones. Más bien nos promete darnos la fuerza y la gracia para que pasemos esas miserias y esas tribulaciones y esas persecuciones, cualesquiera que éstas sean, con decoro para la gloria de nuestro buen Señor. Bueno, hermanos, dijimos, ese Cristo libertador, ese Cristo salvador, es quien va a regresar al final de los días. En la clase pasada tocamos 2 asuntos. Definitivamente hemos probado que habrá un juicio, y segundo, dijimos, en ese juicio todos, vivos y muertos, todos serán juzgados. Entiéndase por vivos y muertos aquellos que estén vivos para cuando el Señor regrese, y como muertos aquellos que ya hayan muerto, dice las Sagradas Escrituras, los cuales serán levantados, resucitados para presentarse delante del Señor. Ahora, vamos a tocar 2 puntos muy básicos en esta mañana. Espero que el Señor nos conceda la gracia para aplicar esto en el corazón. Son cosas básicas. Lo primero, todos casi lo sabemos, ¿de dónde vendrá Cristo? Y usted va a decir, vaya, qué pregunta tan fácil. Ni siquiera necesito que usted me diga la respuesta. Yo lo sé. Pero ya va a entender por qué es de suma importancia que estemos meditando de dónde vendrá Cristo. Y la respuesta, hermanos, las encontramos en las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:16, yo se las leo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Así que esperamos que nuestro bendito Rey venga del cielo. ¿El Señor de dónde vendrá? Del mismo lugar al cual Él ascendió. Vendrá de estar sentado a la diestra de Dios Padre, como nos lo muestra las Sagradas Escrituras. Vendrá a juzgar y a vivos y a muertos. Y es necesario, como decía alguien, que la iglesia sepa dónde buscar ese Cristo, que no solamente es nuestro Rey, nuestro Señor, que no solamente es el consuelo de su alma, pero es necesario que toda la iglesia, día a día, bueno, no sé si día a día, pero de manera constante, esté meditando de dónde vendrá el Señor. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque es de este mundo caído de donde se levantan los falsos cristos, los falsos maestros y los falsos profetas. Así que nosotros no vamos a ver en este mundo caído a Cristo. Todos aquellos que digan yo soy el Cristo, ¿qué nos dice el Señor?
desechémoslos. Todos aquellos que digan hablar en el nombre de Cristo, hablando en el sentido usurpativo de la palabra, no debemos prestarle atención. Nuestro Cristo, nuestra esperanza, nuestro Rey y últimamente nuestro Juez descenderá de los cielos, como nos dice las Sagradas Escrituras. El Señor mismo nos advierte, mis amados. El apóstol Pablo dice que para él no es molesto repetirles las mismas cosas. Y dice, y para ustedes es bueno, es necesario. Estas cosas nunca sobran, mis amados hermanos. Así que pensemos, hermanos, en nuestro Señor descenderá de los cielos. El Señor nos advierte. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice, no les creáis. No importa si hacen señales, no importa si hacen prodigios, no les debemos creer. Recordemos, mis amados hermanos, que hemos sido advertidos. El demonio tratará de engañar, dice, incluso a los escogidos. Incluso. No podrá arruinar nuestra salvación. Ciertamente ayer estaba preparando la próxima clase del libro de Hebreos y decía, qué maravilloso es esto. Que el Señor nos dice, y de mis manos nadie, dice, los podrá arrebatar. Y en el versículo que sigue, en el versículo 29 de Juan dice, y de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. Es decir, nuestra salvación está segura en Cristo. El precio que Cristo pagó no solamente es suficiente, sino un precio definitivo. La sangre de Cristo fue derramada por los pecados pasados, presentes e incluso por los futuros. Bueno, podríamos hablar mucho más. No les creamos, nuestro Cristo vendrá del cielo, hermanos. Muchos falsos cristos y falsos maestros se levantarán. ¿Cuándo? Dice, al final de los días. Bueno, mis amados, hemos hablado mucho de eso. Estamos en el final de los tiempos. Esto no es una especulación alarmista. Estamos en el final de los tiempos. Todos los tiempos que sucedieron luego de la ascensión de Cristo, a eso se le llama el final de los tiempos. Pero bueno, ¿cómo va a ser la manera en la que Cristo vendrá? No estamos en una clase escatológica, pero bueno, aprovechamos esta pregunta para profundizar un poquito en esto. Las Escrituras dejan muy claro, mis amados, que la venida de Cristo será audible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que nadie nos debe engañar diciendo, el Cristo ya vino. No, todos en este mundo caído escucharemos esas trompetas, escucharemos ese gran anuncio, bueno, si estamos vivos. Pero además de que la venida de Cristo va a ser visible, audible, también será visible, no imaginaria, no aparente, hermanos. Aquí tenemos que tener cuidado porque han sido muchas las herejías, porque han sido muchos los engaños que ha sufrido el pueblo del Señor a manos de personas que se imaginan, que se inventan que Cristo ya descendió. Faltaría tiempo, hermanos, para hablar de las falsas sectas y falsas religiones que han surgido de la imaginación de alguien que un día dijo, Cristo ya descendió. Hasta el día de hoy la iglesia está sufriendo las consecuencias de esa invención. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos diga, todos lo veremos, todos lo escucharemos. Ojo con esto. No puedo decir, no puedo explicar, tengo que ser humilde, mis amados, también para decir que no puedo explicar cómo en el globo terráqueo, cómo los cuatro extremos, es decir, todos los rincones de la tierra, no puedo decir cómo verán a Cristo, no lo puedo explicar, pero lo maravilloso es que todos lo veremos. Así que debe ser un destello fulgurante de la gloria del Señor, del Shekinah, finalmente todo eso que leemos en el Antiguo Testamento, de la manifestación de la gloria de Dios en el templo, de la manifestación de la gloria de Dios al dar la ley, de esas cosas, todos lo veremos. Lo más impresionante, hermanos, es que lo veremos y nos gozaremos, pero nos lamentaremos, no sé si en aquel día, pero hoy nos lamentamos de aquellos con corazones duros, mis amados.
Tratemos, hermanos, de predicarles el Evangelio como una muestra de misericordia, como una muestra de un amor compasivo, porque evidentemente los que somos salvos por gracia no queremos que ninguno se pierda, ni siquiera nuestros enemigos, hermanos. Tendríamos que ser malos de corazón para desear que los enemigos nuestros se pierdan. Las oraciones nuestras no son, Señor, que se pierdan bajo tu juicio. Debemos tener cuidado. Una persona que ora de esa manera, hermanos, yo no sé cuánto temor del Señor tenga, pero cuando yo oro por el juicio, que el Señor derrame la ira sobre mis enemigos, me acuerdo de cuánto me ha perdonado, de cuánto misericordioso ha sido el Señor conmigo. Entonces, hermanos, cometemos un acto de imprudencia, además de gran insensatez. Proclamemos el Evangelio. Así que ese día, el día de la manifestación de Cristo, un día que nosotros le damos el nombre en el original griego de la parusía, el día de la manifestación de Cristo, hermanos, incluso las personas que no hayan creído, que hayan escuchado el Evangelio y se hayan rehusado, esas personas sabrán quién es el que desciende de lo alto. No hay necesidad de que la gente le diga. Es Dios mismo, van a decir seguramente, mis amados. Y reconocerán al Hijo de Dios por su majestad visible, pues vendrá con poder divino para resucitar a los muertos y con la autoridad para separar a los justos de los malvados y con la potestad para liberar a los piadosos y arrojar a los impíos al castigo eterno. Pero sobre todo el mundo lo reconocerá porque vendrá revestido de la gloria de su Padre. O sea, va a ser inequívoca esa señal, mis amados. Mateo 16:27 nos lo dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oigan, hermanos, les ruego por el amor a Cristo, no nos dejemos cautivar. Estos no son temas sensacionalistas, estos son temas bíblicos que la Iglesia de Cristo debe tratar con madurez, con altura, con cordura. No podemos dejar entretenernos, no podemos distraernos con aquellos que dicen, yo les digo cuándo va a venir el Cristo. Hermanos, ¿no nos acordamos de las palabras del Señor Jesucristo de que el día ni la hora nadie lo conoce? ¿Por qué nos vamos a desgastar? ¿Por qué vamos a entretenernos en fábulas? Porque no son más que eso, son fábulas de autoría humana. Y la próxima semana, Dios permitiendo, vamos a ver cuáles son las razones por las que al Señor no le plació revelarnos ni el día ni la hora. Eso es sabiduría divina, pero tendremos que esperar la otra semana. Vamos a ver el último punto al respecto de esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el Señor vendrá? Bueno, lo primero, hermanos, es que vendrá de manera repentina, y el Señor usa una frase muy particular. Vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no nos llama o no nos pone un mensaje diciendo, oigan, pilas que les caigo a las 2 de la mañana, porque entonces nosotros estaríamos alerta. Porque si tenemos alguna brecha en la protección de nuestros hogares, nos moveríamos a suplirlas. Pero claro, y note usted cómo es el mundo. Como el Señor no viene y como los incrédulos tienen la venida del Señor como si se estuviera tardando, entonces no se preocupan por sus casas. Hablo de sus vidas. Y por eso el Señor dice, vendré de manera inesperada, vendré de manera repentina. Y dice, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:3. Hermanos, el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan nos dice, hijitos, dice, es el último tiempo, es el último tiempo. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar ya que es inminente, que ya viene pronto, que lo debemos esperar. Hermanos, en cualquier momento después de la ascensión de Cristo,
Él está en su soberano proceder, venir en cualquier momento. Pudo haber sido ayer o puede ser mañana, cualquier momento. Lo que sí es necesario aclarar es que antes de que se consuma ese momento, es decir, antes de que el Señor Jesucristo descienda de lo alto con poder en la gloria del Padre para darnos la libertad y el gozo eterno, hay unas señales. Hay unas señales. Y ustedes las conocen. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay apostasía en la iglesia. Hay grandes señales que van a servir como síntomas de que la llegada del Señor es inminente. Una de las cosas, mis amados hermanos, es que usted puede decir, pero esas señales las estamos viendo desde siempre. Eso es una realidad, ¿no es así? Siempre estamos viendo las señales. Y lo que sucede es que hay muchos creyentes que ven esas señales y dicen, ¿cómo es posible de que estén estas señales aquí y luego Cristo no venga? Y eso les ha endurecido el corazón en cierta manera. Bueno, nosotros debemos tener cuidado, porque la clave de cómo interpretar ese asunto es que serán como los dolores de la mujer que va a dar a luz. Es decir, cada vez serán más dolorosos y más rápidos y continuos, de tal manera que lo que en el principio fueron dolores de parto, al final va a ser uno tras otro. Y entonces nosotros sabremos que la venida del Señor es inminente. Mis amados, ¿por qué nos aprovecha meditar en estos temas? Con esto cierro esta meditación. Hermanos, porque debemos prepararnos para la muerte, hermanos. Hablar de la muerte no es algo que sea placentero en lo absoluto. Hablar de la muerte no es algo que sea agradable. Escogemos, por el contrario, no hablar de esos asuntos, pero reconocemos que son temas delicados que debemos tratar con mucha madurez. El 24 de diciembre del año 2022 estaba con mi señora esposa en el sofá de la sala y hablamos de la muerte, y cuando yo miro hacia atrás digo, oye, hablé de la muerte de una manera no precipitada, pero de una manera muy ligera. Con eso hay que tener cuidado, porque 8 días más tarde me estaba probando el Señor y mi mundo se estaba acabando. Entonces, hermanos, son cosas muy delicadas. Hablar de la muerte es una cosa muy delicada, pero si algo es cierto es que cada uno de nosotros es muy probable que pruebe el sabor de la muerte. Eso es una realidad. Luego, hermanos, cuando el Señor nos advierte de que una cosa es cierta en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Pues nos preparamos. Es lo mismo que hacemos cuando a usted le llega la notificación diciéndole, mañana no hay agua. ¿Qué hace usted? Pues recoge agua en un balde. Bueno, es el Señor diciéndonos, vamos a morir. ¿Qué debemos hacer? Pues prepararnos de manera acorde para ese momento, sea cuando sea. Entonces, meditar en estos asuntos, hermanos, es hermoso porque primero sabemos que vamos a morir, eso es una realidad, pero luego, hermanos, debemos hacerlo con esperanza, porque es que la muerte no es la tragedia. Los que quedan son los que tienen o tenemos que lidiar con esos asuntos, pero la persona que muere es el cumplimiento literal de las promesas del Señor. Entonces preparémonos, hermanos, pero preparémonos con esperanza. Meditemos en estos asuntos porque no estamos orando para que Dios castigue a los malvados, que nos proteja de los malvados, que reprenda a los malvados. Sí, hermanos, pero justicia final será impartida a todo aquel que daña el nombre de Cristo, que blasfema de su palabra, que atropella a la iglesia. Justicia. Y eso, hermanos, con eso nosotros debemos estar en paz, porque Dios no solamente en su justicia nos bendice a nosotros, sino que debe castigar a quienes lo aborrecen. Nosotros no vamos a aplaudir eso, pero si Dios es justo y juzga con justicia, nosotros estamos en paz con eso y damos gracias al Señor por eso, hermanos. Y luego, hermanos, en último lugar, esto es bueno meditar en esto porque nos va a proteger de la especulación antibíblica. ¿Cuántas personas hemos visto, maestros conocidos,
hemos visto especular, decir, Dios me ha revelado. O sea, yo no entiendo, hermanos, lo digo con respeto, por qué el pueblo del Señor Jesucristo todavía sigue en las redes sociales, sigue pendiente de un maestro que debió haber sido hace mucho tiempo haber declarado como un mentiroso. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de un error, hermanos. Un error en el púlpito lo podemos cometer cualquiera de nosotros. Con eso no hay problema. Con lo que sí hay problema es que el Señor diga, ni el día ni la hora, nadie lo conoce, y que salga un iluminado por allá a decir, Dios me ha revelado el día y la hora. ¿Qué es esto, hermanos? O sea, ¿dónde quedó el discernimiento cristiano? Entonces, hermanos, el llamado es que meditando en estos asuntos, protejamos nuestro corazón, nos preparemos para el juicio en el que no seremos condenados. Recuerden, y con esto termino, no nos vamos a presentar a ese juicio con incertidumbre, con miedo, Señor, ¿qué pasará? No, nosotros desde este lado de la eternidad ya sabemos cuál será el veredicto para con nosotros. Es que quien nos juzga es Cristo, el mismo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, mis amados hermanos, hallemos consuelo en estas cosas.